¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kevin Medina. Nosotros, como grupo número 5, vamos a explicar lo que es el proyecto documentador de backup. Pues nuestros integrantes está constado por Miguel Díaz, Dixor Hernández y su servidor Kevin Medina. Para explicar un poco de lo que es este sistema, partimos de la necesidad de que en muchas empresas que son grandes y necesitan un constante monitoreo de respaldo de información para tener una buena continuidad de negocio. Es importante que las empresas pues tengan un sistema o diferentes sistemas de respaldo de información, las cuales permitan que cuando un sistema pues se caiga, nosotros tengamos el menor impacto posible hacia nuestras operaciones y darle continuidad manteniendo disponibles los respaldos a cada periódico tiempo que se pueda llegar a dar y ya que existen demasiadas herramientas y demasiadas plataformas con las cuales nosotros podemos generar respaldos de sistemas y son soluciones bastante prácticas que nos dan horarios y tiempos y saturación de servidores a la hora de ejecutar estos respaldos. La parte de documentación que en algunas empresas podría solicitar auditoría, pues es muy escaso. Entonces, viendo la necesidad de que se necesita documentar qué se está haciendo en estos reportes, o bueno, más bien en estos respaldos, eh, tuvimos la solución de poder generar este software. Entonces, como les comentaba del problema, al momento de que exista una auditoría interna o externa dentro de las empresas y pues se quiera ver cómo mitigar la continuidad de negocio ante cualquier atentado que pueda haber, pues es importante tener esta documentación para saber cómo actuar ante estos atentados de nuestra lógica de negocio y nuestra continuidad para las operaciones. Entonces, la solución, como bien les comentaba, era la parte de documentarlo mediante un portal el cual permita solicitar respaldos y registrar las máquinas que nosotros vamos a ir acoplando al sistema y con el propósito de que todo esté pues con un registro bastante actualizado y al día de las operaciones con las gerencias relacionadas que van a tener. Y del lado de sistemas, pues esta herramienta que nos va a servir para documentar estos respaldos y cómo se ejecutará. Prácticamente tenemos o vamos a manejar tres tipos de usuario: un administrador, un usuario solicitante y un usuario que va a ser el técnico encargado de realizar los backups. En el caso del usuario administrador, pues va a tener el privilegio de poder ver reportes, auditorías y generar cualquier situación con la que se vea involucrado el propio sistema, también como la creación de usuarios, entre otras cosas. El usuario técnico, que va a ser el encargado de recibir las peticiones del- de los respaldos que se puedan llegar a dar en los diferentes sistemas. Y el usuario solicitante, que es nada más que el usuario de cualquier área o gerencia del, de la empresa la que nos va a solicitar, ok, miren, necesito un respaldo de datos full para mi base de datos de ventas. Entonces, este portal no solo nos ayudará a documentar, sino que también podría servir de apoyo para los manuales de continuidad de negocios y auditorías. Buenas noches, ingeniera. Para comentarle acerca de la identificación de requerimientos sobre el sistema de backups, encontramos los siguientes. Primero, la generación de usuarios, es decir, el usuario administrador de la herramienta
debe ser capaz de generar usuarios solicitantes o documentadores. En solicitud de respaldos, este debe de identificarse con su gerencia y área de labores, la cual solicitará su respaldo de información al área encargada. El módulo usuario documentador debe ser capaz de recibir las solicitudes y brindar la información de qué herramienta tendrá el respaldo de información. El módulo administrador, debe poder generar reportes, los cuales digan qué respaldo se está ejecutando, para qué gerencia, cuándo fue que se solicitó y qué operador realizó la solicitud. Y el módulo de ingreso de catálogos es para registrar, por ejemplo, los tipos de respaldos y herramientas a respaldar. Ahora bien, explicando un poco la entidad de relación, podemos primero ver la tabla de usuarios, en donde se ve la información general del usuario, por ejemplo, nombre, apellido, estado. También está la otra tabla relacionada, que es tipo de usuario, es decir, puede ser un usuario solicitante o documentador. También pertenece a un área de la empresa. En la tabla solicitud, ahí se guardan los datos generales, es decir, la fecha de entrega, la fecha de solicitud. Tiene también su detalle, que es el detalle de solicitud, con los datos de día solicitado, hora solicitada, hora asignada, día asignado. Y a su vez tiene más detalles, que está el software y el equipo, la relación de uno a muchos, porque un equipo puede tener muchos programas. Y en esto encontramos, por ejemplo, nombre de software, la concurrencia, el impacto, proveedor y proceso relacionado. Y en la parte de respaldos es una descripción y el nivel del tipo de respaldo. En los diagramas de secuencia encontramos los siguientes: registro de usuario. Primero, la persona o el colaborador solicita un usuario al sistema. El administrador de dicho sistema aprueba o deniega. Dependiendo de la respuesta, se le entregan las credenciales o bien la razón del por qué se niega. En el registro de respaldo, el usuario ingresa los datos, por ejemplo, fecha de ingreso, IP, equipo, sistema operativo. Eso lo ingresa al sistema. El administrador de igual manera lo aprueba o lo niega, y en base a la respuesta se le proporciona la información de respaldo o bien la razón de la negación. Otro de registro de tipo de respaldo, el usuario ingresa los datos, por ejemplo el tipo de respaldo y el nivel, lo ingresa al sistema, el sistema lo valida, y de igual forma, dependiendo de la respuesta, si se aprueba se proporciona la información de respaldo, o bien si se niega, la razón. En el diagrama de clases, como sabemos, es como una copia de la base de datos en base a sus entidades. Encontramos de igual forma el usuario, el tipo de usuario, la solicitud, software, equipo y área de trabajo. Continuando con los diagramas, en este caso el de estados, y basándonos en los diagramas anteriores, este es un diagrama general en donde se ve el inicio de sesión. Si no está autenticado, finaliza; de lo contrario, ingresa los datos de respaldo. Si son aprobados, igual se finaliza. Si son aprobados, se ingresan los datos, por ejemplo, de tipo de respaldo. Si es una solicitud existente, finaliza; de lo contrario, el respaldo es almacenado y finaliza. En los diagramas de flujo, en el registro de usuarios, vemos un poco mejor el flujo del proceso. Es decir, hay un inicio en donde se ingresan el nombre, apellido, usuario, contraseña, equipo. El administrador del sistema, dependiendo de la decisión, si se aprueba, se brindan las contraseñas o las credenciales, o de lo contrario se indica la razón de negar y finalizar el proceso. Del otro lado está el registro de respaldo, en donde se ingresa la fecha, el usuario, día y hora. También se ingresa el equipo, la IP, nombre y sistema operativo.
el software, proveedor, proceso o impacto del negocio. Y el administrador de igual forma aprueba o niega, y dependiendo del caso se retroalimenta el respaldo o bien se indica la razón de negar. Y por último, el registro de tipo de respaldo, es decir, está el inicio, de igual forma se ingresa el ID, el tipo de respaldo, el nivel. Si es nueva la solicitud, es un registro exitoso, de lo contrario se devuelve que el registro ya es existente. Y el último sería el reporte de respaldos, es decir, el reporte que se le daría al usuario, en donde se ingresa el usuario, la fecha inicial y la fecha final, y el sistema imprimiría el ID de respaldo, por quién fue solicitado, por quién fue realizado, el tipo de respaldo y a la máquina a la que le pertenece el software. ¿Qué tal, ingeniera? Es un gusto saludarle. Mi nombre es Dixon Hernández. Voy a tener a bien explicar la arquitectura y cómo se desarrolló la aplicación. En este caso, de un sistema de generador de solicitudes de backup. Es un sistema de backups. Actualmente lo tenemos publicado en este link, en este dominio, en este hosting que nos provee Heroku. Y pues vamos a iniciar explicando la arquitectura de cómo se desarrolló la aplicación. Ok, para iniciar la aplicación se desarrolló con Spring, y pues las tecnologías que utilizamos pues es Spring. Utilizamos Time My Life para realizar las validaciones del lado del frontend, y utilizamos Hibernate, JPA, MySQL, y pues utilizamos la parte de seguridad de Spring Framework, y lo de Time My Life que les comentaba. Y pues básicamente esas fueron las tecnologías que utilizamos para el desarrollo de nuestra aplicación. Ok, ahora utilizamos MySQL, como les comentaba, como nuestro motor de base de datos. La conexión acá, como ya teníamos agregado en nuestro POM, nuestra librería de MySQL, y pues las librerías que le comenté, aquí declaramos en nuestro data source, y en este caso yo acá tengo habilitado un data source de nuestro hosting, y pues acá tengo comentada la línea del data source que utilizo para mi conexión local. Ok, la conexión local de mi base de datos, en este caso tengo acá una herramienta para conectarme a mi base de datos local, y pues acá tengo la base de datos que es la que se llama Spring aplicación, y que es esta acá en el data source, y el usuario en mi base local pues es root, y pues el password está en blanco. Y estas son las credenciales para el hosting que tenemos actualmente. Declaramos, habilitamos la opción de JPA para que nos imprima en la consola, ¿verdad? Las instrucciones que Hibernate está realizando a la base de datos y Spring, y como JPA también. Entonces acá estas líneas que yo tengo comentadas, y las descomento, lo que nos permite, o la bondad que nos ofrece estas instrucciones, es de que le estamos indicando a Spring que por favor nos genere todas las entidades y los objetos de base de datos
que tenemos definidas en nuestra aplicación. Eso significa que si yo ya tengo las entidades creadas y tengo información, con estas líneas va a recrear los objetos de la base de datos, las tablas, y va a borrar la información que ya tengo. Entonces yo las tengo deshabilitadas porque yo ya tengo creado mi modelo, mi entidad relación en la base de datos. Entonces ya no necesitaría volverlas a crear, a menos que pues haya implementado algún cambio y pues haga un nuevo deploy de la aplicación. Entonces esta es la funcionalidad del cómo se conecta la aplicación a la base de datos. Y pues vamos a explicar la arquitectura. Entonces tenemos nuestros distintos paquetes. Tenemos los paquetes entidad. Voy a explicar acá el paquete entidad. Tengo nuestras entidades que nos van a servir para manipular nuestros objetos. Entonces acá yo declaro mi identidad con una anotación entity para que Spring pues sepa que se trata de una entidad y él ya pueda hacer el mapeo que debería de hacer y de tener en la base de datos. Implementamos en la clase serializable y pues generamos un ID único. Acá le indicamos a Spring el campo y qué tipo es. Le decimos que con la anotación ID, que va a ser un ID, que va a ser incremental y pues que se va a autogenerar. Entonces acá yo declaro el tipo de campo ID para que se vaya a crear a mi entidad o mi tabla. Seguidamente declaramos otra columna. Acá le digo que no puede ser nulo o no puede estar vacío el campo. Y pues de esta forma es como se va construyendo. Por ejemplo, acá tenemos una relación. Mi entidad usuario se relaciona con los roles. Y pues es una relación many to many. Y pues al final es de muchos a muchos. Entonces aquí Spring sabe que debe de crear una tabla intermedia que permita hacer ese tipo de relación, considerando pues estos nombres de los campos. Y pues el nombre que le va a dar se llama user roles. Entonces acá lo podemos comprobar. En mi base de datos tengo la tabla de usuarios. Y pues entonces esta tabla pues tiene se relaciona y hace con los roles. Acá están los roles. Y hace una tabla intermedia en donde hace la relación de mucho a muchos. Entonces acá está. Como les indicaba, Spring, cuando yo habilito las líneas de creación de las instrucciones Data Manipulation Language, que es la manipulación de la base de datos o la reconstrucción, de esta forma es como Spring me ayuda o facilita al programador, digamos, tener que estar creando las instrucciones. Adicional de esto, pues aplicamos la misma lógica para todas las entidades. Acá tengo todas las entidades. Tengo unas clases que se llaman convertidores, pues para que Spring me haga alguna conversión cuando yo utilizo un tipo de combos y necesito que con el ID Spring me reconstruya por ejemplo un objeto o rol. Entonces acá tuve que agregar esa parte para evitar recibir errores. Ok, entonces esto sería para las entidades. Y pues Spring me hace el mapeo en la base de datos. Algo que me gusta mucho de Spring es que yo dentro de los recursos, dentro de mis recursos, perdón, aquí arriba, dentro de mis recursos, yo le puedo agregar un archivo SQL, data SQL. Acá lo vamos a visualizar. Y lo que hace es que cuando Spring está haciendo el mapeo, está reconstruyendo los objetos de la base de datos,
Spring identifica que tiene un archivo con instrucciones SQL y pues las ejecuta. Entonces luego de que Spring hace todo el mapeo y reconstrucción de los objetos de la base de datos, él me ejecuta este archivo y pues yo cuando hago un deployment de la aplicación ya tengo datos como para loguearme. Entonces Spring me ayuda mucho con esto, me facilita tener que insertar esta información desde la base de datos. Entonces ya Spring lo maneja. Son bondades y ventajas, por así decirlo, muy buenas. Como programadores nos permite enfocarnos en lógica, en solución del requerimiento más avanzada y pues nos facilita muchas cosas. Entonces acá ya tenemos la entidad. Lo siguiente que Spring que hicimos para el mapeo de nuestros distintos paquetes es el repositorio. Entonces acá yo con la entidad pues todavía Spring no sabe nada que hacer. Entonces yo acá necesito crear una interfaz que va a heredar. Primero le indico que va a tener una anotación tipo repository y una interfaz que va a heredar de esta clase repository. Y entonces yo le estoy diciendo mira Spring, yo te voy a dar la entidad de usuario, pero necesito que me implementes un CRUD. Entonces yo necesito que me facilites un CRUD. Entonces ya él nos ayuda. Y si yo necesito hacer una consulta personalizada, entonces yo a través de palabras de notación, de un tipo de notación, digamos, con palabras reservadas o un tipo de notación que permita hacer énfasis a los campos que yo tengo declarados. Por ejemplo, acá en esta consulta yo le estoy diciendo a Spring que me obtenga el conjunto de usuarios y que me los encuentre cuando los roles sean igual al rol que le estoy enviando. Entonces, bueno, en este caso no sería los roles, sino sería los usuarios. Le estoy diciendo que Spring me encuentre los usuarios cuando los roles sean igual a este rol. Entonces él ya sabe qué hacer. Esto se llaman consultas declarativas. Entonces esa es la palabra que andaba buscando. Son consultas declarativas y pues de esta forma es que digamos que prediseñamos o personalizamos las consultas que estamos necesitando, además del CRUD que ya nos ofrece Spring. Entonces acá ya tenemos el repository y pues luego nos vamos a crear un servicio. Entonces vamos a crear un servicio ya tenemos nuestra entidad, nuestro repositorio y vamos con el servicio. Entonces acá yo voy a crear una interfaz que se va a denominar user service, y aquí voy a declarar todas mis consultas o interacciones que necesito realizar para este tipo de entidad. Para usuarios yo necesito que me extraiga todos los usuarios, que me obtenga los usuarios por el rol, que me cree los usuarios, que me obtenga un usuario por el ID, que me actualice un usuario, que me elimine un usuario con el ID, que me cambie el password, que me obtenga el usuario que está logueado actualmente. Entonces acá declaro todos los métodos que voy a necesitar. Muy bien, y lo siguiente es crear un servicio. Entonces crear un servicio, la implementación del user service, y pues la implementamos de la interfaz user service. Entonces acá Spring, digamos Java,
le declaro aquí la notación service y ya me va a sugerir o me va a indicar de que yo debo de implementar los métodos que tiene contenido en mi interfaz. O sea, si yo elimino este método, me va a dar un error. Porque la interfaz me está, es mi modelo, digamos, por así decirlo. Y me dice qué métodos son los que debo de contener para la implementación de este servicio. Entonces, acá yo ya tengo mis métodos que habíamos visualizado en User Service. Y pues tengo toda la lógica, como crear un usuario, obtener un usuario, actualizar un usuario, hacer el mapeo de campos, si estoy actualizando, para determinar qué campo es el que se modificó, cuál es el que no se modificó. Y algo muy interesante que nos permite Spring es que, por ejemplo, acá si vemos el create, es un save. Al final yo le digo al repositorio, mira, almacename este objeto. Entonces lo que hace este servicio es que en la implementación él envía a la base de datos y dice, ok, le estoy enviando este objeto, pero si no existe, lo creo, lo inserto, muy bien. Ahora si estoy actualizando el usuario, entonces lo que va a suceder es que Spring envía a la base de datos este objeto de tipo usuario, lo encuentra y dice, ok, mira, este usuario ya existe, entonces lo voy a actualizar, pero veamos qué diferencias trae. Entonces Spring se encarga de hacer toda esa lógica. Y por ejemplo, Dixon Hernández, yo le modifiqué el apellido, entonces Spring se va a encargar de actualizar únicamente el apellido. Entonces él le va a modificar, va a ser un poco, digamos, dinámico en ese sentido. Y pues de esa forma es como se implementa el servicio. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando, estamos utilizando en el proyecto la seguridad de Spring Security. Y pues acá yo le indico que perdón, acá yo le indico que únicamente le voy a autorizar al usuario, al rol admin, eliminar un usuario. Entonces si la aplicación lo permite, pero en este caso nosotros tenemos la validación, dado el caso de que no fuera así, se le va a indicar que solo se va a autorizar al rol admin. Entonces nadie más que no tenga ese rol no lo va a poder utilizar y pues le va a dar una excepción. Ok, y aparte de eso, acá tenemos el actualizar password, el obtener el usuario logueado, pues a través de la lógica de la security de Spring Framework. Y vamos acá tenemos implementada la opción de excepciones personalizadas. Entonces acá tenemos un paquete que se llama session y por ejemplo username o ID no encontrados, tenemos una excepción personalizada para hacer más específico el mensaje o más amigable el mensaje, para indicarle al usuario, mira, necesito que me indiques un usuario que sí existe, este no existe. Entonces acá yo ya personalizo mi excepción. Entonces estamos lanzando en la aplicación excepciones personalizadas. Esto es en cuanto a la implementación del servicio. Y ahora bien viene la explicación del controlador. Este es el controlador del usuario y tenemos nuestros métodos y las peticiones HTTP que vamos a mapear. Entonces vamos a hacer el mapeo, por ejemplo, para que este es para renderizar la pantalla de usuario. Entonces yo renderizo la pantalla de usuario y Spring lo que nos permite es de que le mandamos atributos y en esos atributos le enviamos objetos. Entonces acá yo le envío un atributo user form y le voy a decir que me va a crear un nuevo usuario. Le voy a enviar un user list y le voy a mandar los usuarios que tengo actualmente registrados y toda la información. Entonces yo del otro lado en el HTML recibo este objeto
y se lo visualizo al usuario. De igual forma, para los roles, yo recibo en el HTML el atributo, el objeto roles, y pues esto me va a servir para asignárselo a un nuevo usuario. Y le voy a decir a través de esta lógica que me redirija la vista al usuario al tab activo, al tab lista, perdón, y que me lo redirigen como activo. Y por último voy a retornar esta vista. Entonces acá esta vista user form, user view. Entonces acá se ve el texto, lo que estoy retornando, se torna o se visualiza, se percibe un poco generalizado, no le estamos redirigiendo ni siquiera una página. Entonces, ¿cómo sucede esto? Muy bien, es una bondad de Spring. Entonces, Spring nos permite redirigir esta vista, las vistas siguientes dentro de nuestros recursos, nuestros templates, user y user view. Entonces acá en el user view él identifica que voy a retornar o voy a renderizar esa vista. Entonces ya Spring maneja esta parte, que pues para mí está muy genial. Solo termino de explicar el controlador y les explico cómo se conformó el HTML. Y esto es para la creación de un nuevo usuario. De igual forma se manejan los atributos, se hace la validación de errores y se crea el usuario. Y se manejan las excepciones, si ocurre un error, se visualizan los errores, se manejan a través de los atributos. De igual forma aquí obtenemos un usuario para prepararlo y redirigir al usuario y servirle los campos que pueda modificar. Entonces de esta forma es como se obtiene y se visualiza al usuario y se le envía un atributo de tipo didMode y le enviamos que true. Entonces ya el formulario está preparado y sabe que le estoy sirviendo al usuario una pantalla que la funcionalidad va a ser de edición. De igual forma acá ya permite editar los valores del usuario. Entonces acá manejo de igual forma los errores, envío los atributos y redirijo una pantalla. Acá tenemos nuestro botón cancelar, pues si el usuario hizo una acción de editar o de crear un nuevo usuario, tiene la facilidad de cancelar la operación. Entonces, y lo redirigimos a user form. Esto lo voy a explicar cuando veamos cómo se visualiza la aplicación. Y pues mis compañeros les van a explicar a detalle todo el flujo y toda la funcionalidad de la aplicación. Acá eliminamos un usuario con el ID. Pues esto es lo que hace este mapping, este método de petición HTTP. Acá modificamos el password a través de una petición AJAX. Se le envían los parámetros, el ID que vamos a el ID y los passwords, y pues ya se hace el mapeo de objetos por detrás. Básicamente esto es el controlador del usuario. Ahora bien, vamos al HTML. Entonces el HTML que redirigimos siempre es user view. User view está contenido, utilizamos Bootstrap, utilizamos JavaScript, jQuery, FundaWSON para los iconos, funcionalidades tables que nos permiten buscar en la tabla, paginar y muchas funcionalidades que nos permiten facilitarle o hacer más amigable la aplicación. Ok, entonces acá incrustamos bloques. Entonces segmentamos nuestro HTML, acá le incrustamos, le incluimos la vista de menú, y pues menú está en la carpeta menú y menú HTML. Básicamente en el menú HTML tenemos nuestras listas, nuestras rutas que vamos a mapear para el menú y que pues puedan navegar el usuario entre los distintos módulos. Y pues tenemos
dos pestañas, una para list user y un form user, y prácticamente todos los módulos de mantenimiento se conforman por estas dos pestañas. Y tenemos dos tabs, un tab para el registro de usuarios y incrustamos nuestro user form y la lista de los usuarios registrados. Entonces este es un tab. El segundo tab son la registración de un usuario. Incrustamos el user form HTML, y de esta forma incrustamos la parte del código. Tenemos al final, pues tenemos acá incrustado el cambio de password para confirmar si vamos a el cambio de password, perdón, y la confirmación de la eliminación de un usuario. Esto lo hacemos a través de modales. Entonces utilizamos modales en nuestra aplicación, y por ejemplo nos vamos a la lista, y acá es donde utilizamos ya TimeLife. De esta forma es como mostramos o pintamos los distintos valores de una tabla a través de un ciclo, y pues TimeLife nos permite realizar estas validaciones. De igual forma, hacer estas validaciones para permitir modificar únicamente al usuario que, valga la redundancia, es su usuario que desea modificar, o si es un admin. Entonces TimeLife nos permite hacer este tipo de validación un tanto avanzadas, identificar el tipo de rol que se encuentra en la sesión, y pues a través de eso le permite o le deniega el tipo de seguridad. Pues en un momento les explico lo de la seguridad. Básicamente así está conformada la aplicación. Esta es la lista, nuestro formulario, tenemos el formulario, el action, valida qué tipo de acción, si es una adición o es un nuevo usuario. Nuestro objeto, que son los atributos que mencionaba anteriormente. Le envío un atributo, pues yo aquí lo interpreto como un objeto. Pues si estoy modificando, va a hacer el mapeo con el campo que se está modificando, y pues va a llenar la información que voy a modificar. Y si no es una modificación, estoy creando un nuevo usuario, de igual forma me mapea los campos, y pues a través del evento del submit de mi botón voy a reenviar toda la información, y pues al final es un objeto. Por ejemplo, acá tengo una lista, username, y acá tengo los roles. Entonces acá cargo mi lista de roles, y pues los recorro con un ciclo, y pues visualizo o renderizo todos los roles que tengo existentes. Básicamente esto es la lista, y tengo el modal para eliminar un usuario. Me confirma si yo estoy seguro de que voy a eliminar el usuario. Pues si estoy seguro, pues llama a esta función de JavaScript. De igual forma, si voy a cambiar un password, tengo los campos, las validaciones, y pues a través de Ajax hacemos la petición, y pues hacemos la petición a nuestra ruta HTTP que nuestro controlador está escuchando. Entonces así es como se conforma nuestro usuario, y pues prácticamente la mayoría de módulos está contenido. Y la seguridad, implementamos en la seguridad de Springform, perdón. Le decimos qué recursos son los que voy a tener libres, que si voy a poder acceder sin necesidad de autenticarme, y pues le agregamos la configuración, le decimos cuáles son las páginas que voy a permitir, cuál es mi login, cuál es mi página por defecto que voy a redirigir cuando un usuario se loguee. Le voy a decir que si no está logueado, pues que lo redirija al login, y pues voy a mantener el usuario del password en la sesión. Ok, y pues tengo un encriptador. En este caso es un encriptador de 4 de tamaño de, digamos, de encriptación o de length tamaño 4, que es el menor. El mayor es el de
el de 31. Acá tenemos los rounds de user están entre 4 y 31. Estamos utilizando la encriptación más baja. Entonces, si necesitamos una encriptación más fuerte, podemos incluir hasta la 31. Para este fin utilizamos la 4. Y pues le decimos cuáles van a ser los roles y los usuarios que se van a estar autenticando. Acá tenemos, le decimos cuál es nuestro password encoder, que sería nuestro encriptador. Acá tenemos también en utilidades para el programador. Tenemos comentado este main, que lo que hace es que le ingresamos una clave y nos la imprime en consola encriptada. Entonces es una utilidad para ayudar al programador a configurar un password o validar cuál es el password que tiene configurado. Entonces básicamente esta es la seguridad, maneja las sesiones, no nos permite ingresar a una página si no estamos logueados, y si cuando nos logueamos ya navegamos en el sistema y tenemos el manejo de errores. Entonces automáticamente Spring es otra bondad muy excelente, porque en ningún momento yo le digo mira Spring, si tenés un error 403, renderizame esta página. Entonces Spring la identifica y la identifica con esta carpeta de error, y yo solo le escribo un número, y a través de ese número Spring me identifica, ok, es un error 403, renderizo esta página. Si es un error 404, renderizo esta otra página. De igual forma, si es un error genérico, pues voy a mostrar esta página que se llama error. Entonces es un HTML con un error personalizado para evitar también caer en cuestiones de seguridad o en algún tipo de riesgo que permita pues visualizar todas las sentencias o las instrucciones que utilizamos en nuestra aplicación. Básicamente esta es la arquitectura de la aplicación. Ahora bien, vamos a la aplicación. La tenemos desplegada en un hosting que se llama Heroku. Tenemos nuestra aplicación y creamos una base de datos totalmente gratis. Entonces solo es para fines del curso y como parte de nuestra iniciativa y expertise. Entonces se nos ocurrió hacer el despliegue en un hosting gratuito. Únicamente necesitamos de una cuenta y de agregar una tarjeta de crédito para que nos permita hacer este tipo o utilizar este tipo de servicio. Y pues acá casi que implementamos el ciclo de DevOps. Tenemos nuestra aplicación, los commits que hicimos en la construcción, y pues acá tenemos en GitHub publicado nuestro branch master donde construimos la aplicación. Y algo muy bueno es que casi que hicimos la integración continua de DevOps, porque conectamos Heroku con GitHub. Entonces tenemos conectado, aquí podemos haber programado los deployments automáticos con un commit que enviáramos a nuestro branch master, y pues automáticamente se hacen los deployments. En este caso lo utilizamos manual. Venimos acá y ya cuando tenemos algo que necesitamos probar, lo enviamos, hacemos el commit a nuestro GitHub y venimos acá y presionamos deploy branch, y pues nos deploy a nuestra rama master. Nos visualiza una pantalla de lo que está realizando Heroku, y pues al final nos muestra aquí abajo un botoncito para verificar que nos redirige a nuestra aplicación. Entonces acá tenemos nuestra aplicación, la implementamos en un hosting gratuito. No nos cobran absolutamente nada por la base de datos ni por alojar el sitio. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a intentar ingresar a una página sin loguearnos. Voy a utilizar esta página. Entonces se visualiza que nos redirige al login. Entonces le dice, estás intentando acceder a una página que no tenés permiso pero no te ha logueado, entonces te redirijo al login. Entonces eso era lo que le implementamos en la seguridad. Acá nos logueamos y ya tenemos la pantalla de usuarios. Entonces yo como
como un usuario, en este caso administrador, tengo un rol a admin. Entonces no voy a poder, no voy a permitir a los usuarios normales, en este caso no les voy a permitir, digamos, no les voy a permitir a los usuarios normales o los usuarios de tipo role user o supervisor hacer modificaciones en mis módulos. Esto solo lo va a permitir realizar mi aplicación. Entonces, mi aplicación, perdón, mi administrador. Entonces acá solo lo voy a poder realizar a través del administrador. Entonces, él únicamente me va a permitir modificar los datos y únicamente los usuarios normales van a poder solicitar hacer una solicitud, perdón, de la información del backup que necesitan generar. Básicamente esto es lo del login. Pues mis compañeros les van a explicar, ingeniera, a profundidad sobre la aplicación. Entonces en este caso, por ejemplo, para validar lo de los errores que les comentaba, por ejemplo voy a intentar editar el usuario 4 y pues tenemos un error personalizado. Básicamente esto sería los errores personalizados, por ejemplo. Entonces tenemos también la creación de usuarios sin necesidad de loguearse y únicamente los usuarios pues van a poder generar un usuario de tipo usuario, no van a poder generar un usuario administrador. Manejamos esa lógica. Tenemos el cancelar. Si yo estoy en el sistema y pues quiero crear un usuario o actualizar un usuario y presiono cancelar, pues voy a mi controlador y si recuerdan, lo habíamos explicado, pues en mi controlador me redirige a mi página por defecto, que es la lista de usuarios. Básicamente esos son todos los módulos. Acá tenemos la visualización del usuario que está logueado y pues un botón para salirme del sistema. Me salgo del sistema y básicamente esta es nuestra aplicación, ingeniera. Espero que le haya gustado. Intentamos apegarnos a un ciclo de DevOps, que es lo que actualmente se maneja hoy. Lo que nos hizo falta fue tal vez implementarla en un Docker o en un contenedor, pero pues bueno, para fines del curso logramos publicarla y pues también si usted necesita acceder, pues necesita probar, necesita validar la aplicación, con gusto estamos a la orden. Mi nombre es Víctor Hernández y cualquier duda o comentario son bienvenidos. Muchas gracias por compartir su conocimiento, ingeniera. Vamos a continuar con mis compañeros para que les expliquen a profundidad la lógica y todo el flujo de la aplicación. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la explicación de cómo es el funcionamiento del proyecto, pues primero aquí ya nos estamos dando cuenta que sí estamos accediendo directamente al host y que nos había indicado Dixor, el cual lo habilitamos para poder hacerlo público. Vamos a acceder. Aquí lo que les había comentado mi compañero, que está todo lo que es el manejo de usuarios. Por el rol de administrador con el que accedimos, pues tenemos el privilegio de editarlos o eliminarlos. Para crear un usuario, pues tenemos que crear, o bueno, ingresar su nombre, su apellido, el correo electrónico, el usuario como tal con el que se va a identificar, los tres roles que vamos a estar manejando. Adicionalmente, o bueno, de estos tres roles, pues tenemos el administrador, el cual se encarga de darle o bueno, ahí sí que todo el control absoluto de la herramienta. El usuario normal, este pues se va a encargar netamente de lo que son nada más las solicitudes. Y el usuario supervisor, que va a ser el encargado de pues manejar todas
las diferentes etapas de la solicitud del backup, ya que por los requerimientos que se platicaron y son los necesarios y para este sistema, contamos primero que vamos a llenar algunos datos de tipo catálogo. El primero pues es el área, y pues aquí podemos ver si es un área que está activa, inactiva, la podemos eliminar, podemos editarla, la descripción y el nombre. En este caso vamos a crear una área de prueba, vamos a ponerle auditoría y aquí pues área de auditoría. Vamos a ponerla como un estado activo y pues aquí ya nos aparece el registro. Ahora vamos a registrar un equipo. Estos son IPs al azar, entonces pues vamos a declarar la IP donde vamos a estar haciendo el respaldo, el sistema operativo del que tiene y el área al que pertenece. Entonces, para seguir con la línea de auditoría, pues aquí ya nos muestra las áreas con las que estamos como que relacionados para estar evitando ingresar un dato pues no agregado hacia la tabla de las áreas. Entonces vamos a registrar un equipo y vamos a darle una 192, 168, 10, 20. El sistema operativo vamos a poner que es un CentOS y vamos a crear el equipo. Entonces si se dan cuenta, aquí ya tenemos el sistema operativo, la IP y ahí el área al que pertenece. Bueno, un equipo pues puede contener bastantes eh, programas. Entonces solo vamos a tomar esta IP de referencia que es la 1020. Vamos a registrar softwares. Entonces, una de las partes importantes de esto es de que prácticamente sea cualquier tipo de herramienta la que pueda estar almacenada dentro de un servidor, la cual pueda apoyar hacia cualquier sistema que esté contenido dentro del área. Entonces vamos a empezar con uno. Vamos a registrar algún software eh, genérico. Vamos a ponerle auditoría sistema o sistema. La ocurrencia, qué tantas veces pues lo llegan a visitar al día. Vamos a poner aquí unas 50 veces. El impacto de nuestra lógica de negocio, si se cae auditoría, vamos a ponderarlo en un 5. El proveedor, pues pongamos lo que es un desarrollo interno. Y el proceso de desarrollo que va de la mano es auditoría y controles contables. Entonces dijimos que íbamos a agregar la IP de la 20. Vamos a crear un software y pues aquí automáticamente ya nos generó pues nuestro registro del software. Vamos a generar otro. Bueno, entonces ya tenemos de que en este gestor, o bueno, más bien en este equipo que tiene esta IP, pues ya maneja lo que son estos eh, software. Bueno, vamos a la parte de backup. Esto es prácticamente para ver qué tipo de backup vamos a ir agregando hacia el servidor. Si vamos a hacer un backup full, esto significa de que el backup va a ser una copia exacta de, del servidor a partir de un cierto dado espacio de tiempo. El incremental. Esto significa de que el backup va a tener una base de archivos y conforme vayan siendo los cambios únicamente los va a ir agregando y conforme vaya haciendo la necesidad. Y el diferencial
es de que únicamente va a ir haciendo las copias de información respecto a los cambios. Bueno, en esta parte está el monitor de las solicitudes de los backups. Aquí tenemos los tipos de backups que vamos a hacer, los estados a los que vamos a manejar. Si necesitamos pues crear, o bueno, más bien esto es el dashboard de la fecha con la que se generó la aplicación, o bueno, que yo estoy solicitando el backup, la fecha de asignación, esta que va a ser la fecha de entrega, el qué usuario lo solicitó y el usuario operador. Esto pues ya son los estados con los que vamos a estar verificando en qué fase va de la aplicación para el backup y el software con el que vamos a estar tratando de respaldar. Entonces, para empezar vamos a hacer un form request que voy a querer hacer un backup full y de qué sistema. Entonces vamos a poner de auditoría. Bueno, en esta parte pues ya me genera eh, la, el registro de lo que está haciendo. Pues nosotros ahorita accedimos como usuario admin, por lo que nos está solicitando pues, o bueno, más bien dicho, está diciendo que el usuario que solicitó el, el respaldo pues es admin y que de momento no ha sido asignado ninguno de los usuarios y que van a tener el rol de técnico el cual va a ejecutar el backup. Entonces vamos a asignar uno. Nos vamos aquí al botón de asignar usuario y en este caso pues estos dos usuarios son los que tienen la capacidad pertinente para ejecutar esto. Entonces le vamos a dar Save Changes y prácticamente ahorita ya el estado pues está en asignado. Volvemos a hacer este cambio que va a ser como un, bueno, ya lo tomé, ya lo estoy trabajando y ya marca un estado en proceso. Un paréntesis, todos estos datos están registrados bajo la hora y fecha de la base de datos donde está almacenado el servidor. Bueno, en esta parte pues ya solo es de darle chequecito para decir que está finalizado y con esto pues ya termina la parte del flujo de la solicitud y cómo se genera el, el respaldo. Bueno, y solo por propósitos de ejemplo vamos a ingresar con el usuario de operador para mostrar de que no, cuando es un usuario que no es de tipo eh, administrador, no puede tener las acciones pertinentes en este segmento. Ok, en este caso pues si ya nos damos cuenta, aquí ya este es el usuario que habíamos indicado. Pues sí puede ver los usuarios y su correo para contactos y si en dado caso pues necesita algo pues aquí se puede encontrar. Pero aquí no podemos ver como que un control sobre manejar la administración de los demás usuarios. Entonces aquí ya se ve el nivel de seguridad que mi compañero en el video anterior pues les estaba explicando. Y aquí pues que podemos prácticamente únicamente solo ver qué es lo que se está haciendo, ya que este tipo de usuario pues solo es como que el que solicita. Entonces algún mayor alcance para más no tiene. Vamos a entrar con el usuario de mi compañero. Ok. Él por su rol de usuario pues ya puede ver esto. Si puede modificar. Y en este caso pues él podría haber gestionado aquí que él tiene pues asignado un ticket. En este caso pues él puede tomar este otro que es de este software. Entonces lo vamos a tomar aquí. Y pues la interacción no es tan directa sobre la herramienta de respaldo con la que va a estar trabajando. Entonces él prácticamente en cada paso que él dé, él tendría que estar actualizando aquí
cuál es su fase. En este caso, pues ya está asignada y bueno, ya estoy en la fase de proceso que estoy trabajándola. Y por último, cuando ya termine, entonces le vamos a dar marcar y ya terminó. Buenas noches, solamente para seguir y mostrar el funcionamiento de la página. De momento pues estoy registrado en mi dispositivo celular y solamente para ver que si podemos acceder inclusive desde esta plataforma. Aquí después donde tenemos nuestra gestión de usuarios. Si queremos registrar alguno nuevo, y las opciones que pues vamos a mantener y que ya habíamos visto, ¿verdad? Si queremos actualizar un área, un equipo, el software dentro del equipo, el backup que vamos a generar y generar un backup. Este módulo pues ya lo habíamos visto. Aquí pues qué tipo de backup vamos a hacer y sobre qué vamos a correr. Creamos la solicitud y aquí en efecto pues ya que ya fue asignado el backup a tal hora y a la fecha que mencionamos. Aquí pues vamos a asignar a nuestro compañero, o bueno, en el caso de administrador, y pues prácticamente pues ya es una solicitud nueva. Algo que no se había mencionado y que se agregó fue que aquí en la parte de la búsqueda pues nos permite tener una forma un poco más interactiva de buscar las cosas. Digamos, quiero buscar cuestiones de SAP y aquí están pues las dos interacciones donde se está solicitando el tipo de backup del software SAP y también pues se toma en cuenta pues la hora y la fecha con la que se está generando. Entonces esa otra parte se quería agregar para complementar parte del sistema.